Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos? A petición de unos prendillas de mi clase, voy a hablar hoy acerca de los préstamos. Bueno, como bien sabe todo el mundo, los préstamos se dan cuando solicitamos una determinada cantidad de dinero a una entidad bancaria y nos lo proporcionan con la condición de que lo devolvamos en un periodo de tiempo con los intereses correspondientes. Entonces, hay varios tipos de intereses y hoy voy a explicar tres en concreto, que son el préstamo americano, el préstamo italiano y el préstamo francés. Voy a ello. Antes de hablar de los diferentes tipos de préstamos, me gustaría explicaros cómo se realiza la tabla de amortización, que es una representación en la que se anota y se refleja la evolución del préstamo a lo largo del tiempo. Entonces, nos debe de quedar claro qué es o qué son cada uno de los factores que componen dicha tabla. Entonces, debemos de reflejar todos los periodos de tiempo desde que nos conceden el préstamo hasta que lo tenemos que devolver. La A minúscula sería las cuantías o términos amortizativos, que equivaldría a lo que pagamos en total en cada periodo del préstamo. La I mayúscula representa los intereses que pagamos en cada periodo. La A mayúscula, el capital del préstamo que pagamos en cada periodo. Capital del préstamo vendría siendo lo que pagamos del préstamo sin incluir los intereses. Y la C sería el capital del préstamo que queda por pagar. Ahora voy a explicar cómo se calcula cada uno de estos. Vale, la A minúscula o cuantía se calcularía, sería la suma de los intereses más el capital que pagamos en cada año. Los intereses tendremos que multiplicar el interés que se le aplica al préstamo por el capital que nos queda por pagar del periodo anterior. Y ahí tenemos los intereses que pagamos en dicho periodo. Y la A mayúscula, que sería el capital que pagamos, pues sería la resta de la cuantía menos el interés. Y nos daría el capital que pagamos en dicho periodo. Bueno, préstamo americano. Este es el préstamo más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque realmente es muy fácil de calcular. Devolveríamos todo el capital del préstamo en la última cuota. Es decir, los 2.500 euros los devolveríamos en el último año. Voy a ejemplificar con un préstamo de 2.500 euros al que se le va a aplicar un porcentaje de 10% y se va a devolver en 3 años en cuotas anuales. Entonces, teniendo en cuenta que devolvemos todo el capital el último año, vamos a ir anotando ya en la última cuota, que es el año 3, los 2.500 euros del capital. ¿Qué pasa? Que no pagamos capital como tal, pero sí tenemos que pagar intereses. Los intereses van a ser iguales en todas y cada una de las cuotas. ¿Por qué? Porque siempre vamos a deber, a excepción del último año, el mismo capital. Entonces, multiplicamos 2.500 por 10% y nos daría una cantidad de 250. ¿Cuánto nos queda por pagar? Teniendo en cuenta que pagamos de capital en todas y cada una de las cuotas, a excepción del último, 0 euros, 0 y 0. Por lo tanto, para calcular el capital que nos queda por pagar en el año 1, que en este caso es la primera cuota, pues restamos el préstamo menos lo que hemos pagado de capital en el primer año, que es 0. Entonces, 2.500 euros. Y en la segunda cuota, pues igual. ¿Por qué? Porque tampoco se paga nada de capital. Entonces, vamos a calcular los intereses otra vez, que van a hacer lo mismo en todas y cada una de las cuotas. ¿Por qué? Porque siempre calculamos el interés de una determinada cuota con el capital pendiente de pago del periodo anterior. Nosotros queremos hallar el interés que pagamos en el año 3, pues multiplicamos en la C del año 2, que es el capital pendiente de pago, por el interés y nos dará la cantidad, que en americano es muy sencillo porque sí va a ser siempre lo mismo. Sumatorio de los intereses más el capital que pagamos es la cuantía. 250 más 0, 250. 250 más 0, 250.
250 más 2500, 2750. Entonces, ¿cuánto nos queda por pagar la última cuota? Siempre debe de dar 0 euros. Esta cantidad y esta deben de ser exactamente iguales. Pero esto es en todos los casos, en todos los tipos de préstamos. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos el capital pendiente de pago, capital que nos queda por pagar, restando lo que ya mencioné anteriormente. El capital de una determinada cuota con el capital que pagamos en la siguiente cuota. Entonces, 2.500 menos 2.500, 0 euros. ¿Vale? Este ejercicio está perfecto. Ahora, tenemos que saber interpretarlo. Es decir, nosotros nos preguntan cuánto capital nos queda por pagar en el tercer año. 0 euros. ¿Por qué? Porque es el último. ¿Cuál es el capital que nos queda por pagar en el segundo año? 2.500 euros. ¿Cuál es el capital que pagamos el primer año? No que nos queda por pagar, que pagamos 0 euros. Recordad también que el capital que pagamos es el dinero excluyendo los intereses. ¿Sabes? Estaríamos hablando solo de capital. Ahora, ¿cuánto pagamos de intereses en el año 2? O en la cuota 2. 250 euros. Y ahora, viene lo que viene siendo la merva buena. ¿Cuánto pagamos en total por el préstamo? Sería el sumatorio de todas las cuantías. 250 más 250 más 2.750. Hombre, no lo voy a representar porque no es necesario. Cogí una calculadora de la 6. En este caso sencillo, serían 3.250. Creo, no sé ahora mismo. Pero sí, lo que pagamos en total por el préstamo es la suma de todas las A minúsculas. ¿Por qué? Porque las A minúsculas, ya mencioné anteriormente, es la suma de esto, de los intereses más el capital que pagamos en cada periodo. Por lo tanto, con esto vamos a hallar todo el dinero, no el capital, todo el dinero que pagamos durante el préstamo. Nos dicen, ¿cuánto pagamos en total de intereses durante todo el préstamo? Pues sumamos todos los intereses. Es muy sencillo esto, la verdad. Y bueno, yo creo que queda bastante claro. Venga, voy a seguir. Préstamo italiano. Este préstamo también es muy sencillito. Lo que pasa es que varía respecto al anterior la manera de calcular los distintos factores. Por ejemplo, en el americano, como ya he mencionado, se devuelve todo el capital en la última cuota del préstamo. En el italiano se paga la misma cantidad de capital en cada uno de los periodos del préstamo. Para hallar la cantidad de capital que pagamos en cada uno de los periodos del préstamo, pues dividimos, teniendo en cuenta que el préstamo con el que voy a ejemplificar tiene las mismas características que el anterior, serían a devolver en 3 años en cuotas anuales. Vale, son 3 cuotas. La del año 1, año 2 y año 3. ¿Por qué? Porque están en cuotas anuales. ¿Qué pasa? Pues dividimos 2.500, que es la cantidad del préstamo, entre 3. Y nos va a dar esta cantidad, 833,33. Pues esa es la cantidad de capital, que es lo que pagamos, excluyendo los intereses, en cada uno de los periodos. Ahora, calculamos el interés. Se hace igual que antes, se multiplica la C, el capital que nos queda por pagar, por el interés que le vamos a aplicar, que va a ser el 10%, 0,1. Da 250. Y esto más esto es la cuantía, el dinero que pagamos en total en el primer año. Serán 1.083,33. Vale, ahora para calcular la C, el capital que nos queda por pagar. Vale, pues restamos al capital al préstamo, al capital que nos queda por pagar cuando nos lo entregaron, la cantidad de dinero, de capital que hemos pagado en el periodo 1, en el año 1. Esto menos esto da 1.666,67. Esa sería la cantidad de capital que nos queda por pagar del préstamo. Este menos este da 1.666,67.
Pues, de la igual manera, calculamos el interés. Capital que nos queda por pagar en el año 1 por el 0,1, que es el 10%, 166,667 es lo que pagamos de intereses en el año 2. ¿Vale? Teniendo en cuenta que el capital que pagamos es el mismo, pues esto más esto, es decir, capital que pagamos más intereses es igual a 999,997 euros. Esa es la cuantía del año 2. Y ahora, aquí dato importante. ¿Cómo nos aseguramos de que estamos haciendo bien el ejercicio? Pues que en la antepenúltima cuota, cuando restamos el capital que nos queda por pagar, menos el capital que pagamos en la penúltima, nos debe de dar justo la cantidad que pagamos en la penúltima. Es un poco tedioso esto que acabo de explicar, pero bueno, ahora con la representación gráfica lo vais a entender bien. 1666,67 menos 833,33 da 833,33. Y esto significa que el ejercicio se ha realizado de manera perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando restamos el capital que nos queda por pagar en la penúltima cuota, menos el capital que pagamos en la última cuota, da 0. Eso quiere decir que en la última cuota no nos queda nada por pagar. Y así es, en el último año pagamos la última cantidad de capital, por lo tanto debe de dar 0. Por último voy a hablar acerca del préstamo francés, el cual es más complejo que el resto, ya que hay que emplear una serie de fórmulas para agilizar el proceso que no hemos visto en ninguno de los dos casos anteriores. ¿Qué pasa? Que este ejemplo va a tener la peculiaridad de que no va a ser representado con datos numéricos, sino simplemente voy a explicar la fórmula y cómo podemos hallar cada uno de los valores. ¿Por qué? Porque aquí lo importante no es que yo ponga un ejemplo con números que me haya inventado y veáis el resultado, porque lo que es realmente importante es el procedimiento que hay anteriormente, es decir, la fórmula que hay que aplicar y saber introducirla en la calculadora, porque si nosotros no sabemos aplicar la fórmula, no vamos a obtener los resultados que esperamos. Entonces, por ejemplo, para calcular la cuantía, que es lo que pagamos en cada una de las cuotas del préstamo, tendríamos que emplear esta fórmula, es decir, cantidad del préstamo por el interés partido de 1 menos 1 más el interés elevado a menos el número de cuotas que tiene el préstamo. Es decir, por ejemplo, si nos dicen un préstamo a devolver en 3 años en cuotas anuales, menos 3. Si nos dicen un préstamo a devolver en 3 años cuotas semestrales, pues serían menos 6, porque hay 2 semestres por año. 2 por 3, 6. Pues sería así de sencillo. Préstamo, hago referencia a la cantidad del préstamo. Si solicito un préstamo de 315.000 euros, me lo dan, o arriba de 315.000. Importante, que esto ya lo mencioné anteriormente, pero bueno, lo digo otra vez. El interés, si a nosotros nos dicen un préstamo a devolver en cuotas semestrales y nos dan un interés anual, tendríamos que pasar el interés de anual a semestral. Si nos dicen que es un interés efectivo, pues efectivo es que hay que pasarlo por la forma compuesta, es decir, una fórmula que hay que aplicar, que lo voy a explicar en otro vídeo. Y si nos dicen un interés simple o nominal, pues sería simplemente dividir el interés, en este caso semestral, entre 2. Y ese es el interés que emplearíamos, porque las cuotas estarían semestrales. Y bueno, no me enrollo más. Para calcular la cuantía es esto. Ahora, para calcular el capital que me queda por pagar, que en la tabla vendría siendo la C, sería esta fórmula. La A, que es la cuantía, si nosotros para poder obtener esto,
nos es necesario hacer primero esta fórmula. Y una vez que hayamos hecho esto, podremos obtener la que estoy haciendo ahora. Sería la A, que es la cuantía, por 1 menos 1 más el interés elevado a menos n partido de interés. Entonces, aquí la n no significa lo mismo que en el caso anterior. Aquí la n refleja el número de cuotas que nos queda por pagar. Por ejemplo, si estamos hablando de un préstamo de 20 cuotas y yo quiero hallar la C de la cuota 16, en la cuota 16 me quedan por pagar 4 cuotas. Por lo tanto, le elevaríamos a menos 4. Ahora, para calcular el capital que pagamos en una determinada cuota. El capital no es lo mismo que lo que pagamos en total. El capital es lo que pagamos sin incluir los intereses. Es decir, lo que pagamos de capital del préstamo. Entonces, que la tabla de amortización se reflejaría como la A en mayúscula. Entonces, aquí lo que nos es necesario saber en este caso es lo que pagamos de capital en la primera cuota. Si nosotros pagamos de capital, si nosotros sabemos lo que pagamos de capital en la primera cuota, podemos saber mediante esta fórmula lo que pagamos de capital en cualquiera de las otras cuotas. La del año, la cuota 2, cuota 3, cuota 4, la que queramos. Entonces, multiplicamos lo que pagamos de capital en el año 1 por 1 más 0, bueno, por el interés elevado a la cuota de la que queremos hallar el capital que hemos pagado, menos 1. Por ejemplo, si nosotros queremos en un préstamo de 4 cuotas, queremos saber cuánto hemos pagado de capital en la cuota 3, pues primero hallamos lo que pagamos de capital en la cuota 1 y hacemos esta fórmula con la peculiaridad de que arriba ponemos 3 menos 1. Si queremos hallar cuánto paga la cuarta cuota, 4 menos 1. Así sucesivamente. Y por último, bueno, hablar de los intereses. Que la fórmula de los intereses es muy sencilla. Es decir, si por ejemplo tenemos la cuantía, que es implementación de la fórmula que he mencionado anteriormente, que la cuantía va a ser igual para todos y cada una de las cuotas del préstamo en caso de que sea francés, y tenemos el capital que paga en esa determinada cuota de las que queremos hallar los intereses, pues restaríamos la cuantía, que es lo que paga en total en esa cuota, menos el capital que paga, que es lo que paga a excepción de los intereses. Y nos va a dar los intereses que tenemos o que queremos. Entonces, esto es en caso de que tengamos esos dos datos. Si no los tenemos, muy sencillo también. Hallamos el capital que nos queda por pagar en la cuota anterior de la que queremos hallar los intereses. Por ejemplo, si queremos hallar los intereses del año de la cuota 5, pues hallamos el capital que nos queda por pagar en la cuota número 4, que es empleando esa fórmula. Y por ejemplo, la 4, si el préstamo tiene 10 periodos o 10 cuotas, lo elevamos a menos 6, porque en la cuota 4 nos queda por pagar, si tiene 10 cuotas, 6 cuotas, y al resultado que nos dé eso le multiplicamos el interés que tengamos y eso pues nos va a dar los intereses. La verdad es que es bastante sencillo el préstamo francés. Y bueno, espero que esta aplicación os haya servido y a pesar de no haberlo representado gráficamente en la tabla, pues creo que queda bastante claro simplemente sabiendo emplear cada una de las fórmulas.